Si ponemos atención a este último capítulo 12 que hemos estado escudriñando en ocasiones pasadas, creo que es fácil palpar algo importante. Lucas está describiéndonos una especie de tensión que va en aumento. Desde el capítulo 9, versículo 51, en aquel mensaje que titulamos Un giro crucial, en el que nuestro Señor Jesucristo, o Lucas narra que nuestro Señor Jesucristo comienza a cambiar su labor, su ministerio, y abandona Galilea para dirigirse hacia Jerusalén. Y Lucas describe que endurece su rostro, porque sabía que tenía que conducirse hacia el momento cumbre de su obra aquí en la tierra. Y sabía que tendría que enfrentar ahora muchas dificultades, mucha oposición. Cristo Jesús, en otras palabras, está caminando hacia la cruz, hermanos. Él está siendo enfrentado, resistido y al mismo tiempo confrontando a aquellos opositores que se encontraban a su alrededor. Y en el capítulo 12 se describe, se palpa esta realidad. Jesús hizo ese gran milagro, uno de tantos. Y en medio de las multitudes, muchos comenzaron a acusarlo de estar haciendo esas obras por el poder de los demonios, por el poder de Belcebú, llegando casi a cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Otros, por el contrario, manifiestan una gran incredulidad, un gran escepticismo también. Y le piden señal del cielo. No es suficiente lo que estás haciendo, danos señal del cielo. Y esto Lucas nos describe en el versículo 3. Lo hacían para tentarle. Perdón, dije capítulo 12, es capítulo 11. Para tentarle, para probarle. Lucas capítulo 11, versículo número 16. Y ante esa oposición y esa resistencia que está enfrentando nuestro Señor Jesucristo, escudriñamos semanas atrás que Él da algunas respuestas. Pero al dar estas respuestas se refiere a este grupo opositor de una manera particular. Lo llama esta generación. En el capítulo 11, versículo 29, se refiere a ellos diciendo esta generación. Luego en el versículo número 30 vuelve a llamarlos esta generación. Luego una vez más en el versículo 31 se refiere a ellos como esta generación. Y versículo 32 una vez más esta generación. Pero describe a esta generación con un adjetivo particular en el versículo 29. Es mala, dice el Señor. Esta generación es mala, en otras palabras, perversa, depravada. ¿Cuál era el carácter de esta generación? Era una generación blasfema. Una generación incrédula por lo que estaban manifestando. Pero el punto que quiero enfatizar el día de hoy es este. Que lo que yo creo que está ocurriendo en el contexto, en el pasaje, lo que el autor inspirado está haciendo en este encuentro particular, en esta invitación particular que recibe nuestro Señor Jesucristo a tener una comida, un tiempo allí en casa de un hombre en particular, lo que yo creo que el autor inspirado está haciendo es darnos una imagen aún más precisa de esta generación. Ese fariseo que invitó a comer a nuestro Señor Jesucristo con ese corazón hipócrita, como vimos la última ocasión, es una muestra, una representación palpable, visible de esta generación de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo.
Ese fariseo era uno de esos blasfemos, era uno de esos incrédulos, pero era uno de esos que también manifestaban un corazón hipócrita. Al menos nuestro Señor Jesucristo comenzó a desnudar la hipocresía de este hombre. ¿Por qué lo decimos? Bueno, vea el versículo 49 y 51, 49 al 51 de lo que acabamos de leer. Cristo menciona una vez más esta palabra, esta frase. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas. Versículo 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Esas palabras se vuelven a repetir en nuestro pasaje, hermanos. Los fariseos, decíamos la ocasión anterior, son o eran de las personas más peligrosas en medio del pueblo de Israel. Estos hombres que eran teológicamente informados, que eran religiosamente activos y que eran moralmente conservadores, en realidad eran el mayor peligro en medio del pueblo de Israel. Porque aunque eran todas estas cosas, sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Y estos hombres eran esa muestra representativa de esta generación a la que está nuestro Señor Jesucristo denunciando. Y en medio de esa comida con este fariseo, nuestro Señor profiere esta exclamación de juicio sobre sus vidas. ¡Ay de esta generación! ¡Ay de ustedes, fariseos, escribas! Esa expresión que es un tanto particular y que por más que la medito no logro captar la profundidad que seguramente se encuentra contenida en ella. Una expresión de un anuncio inminente de juicio. Una expresión sumamente solemne. Una expresión que está haciendo una seria advertencia, pero una expresión al mismo tiempo mezclada con una especie de dolor y lamentación. Ay de estos hombres que se encontraban preocupados por las apariencias externas y no por lo interior. Ay de estos hombres que procuraban enfatizar sus propias reglas por encima de la ley de Dios. Ay de estos hombres que lejos de ocuparse en agradar a Dios, buscaban siempre el reconocimiento de los hombres, de los demás. Cristo está manifestando, mostrando, desnudando las características, el carácter, la identidad de lo que Él llama esta generación. Pero no concluyó la escena con los fariseos, hermanos. Ahí no terminó. Eso no es el todo de lo que Jesús quiere seguir mostrando y evidenciando acerca de esta generación. Porque en medio de esta comida, en medio de esta serie de ayes, de estos 3 ayes que Jesús está proclamando solemnemente, y recordemos aquí que es el Kyrios, el Señor, quien está hablando, hermanos. Un hombre más que estaba allí, seguramente invitado, protesta. Maestro, rabí. Y hermanos, cuando uno ve lo que Cristo está desnudando del corazón, cuando Él está mostrando las intenciones del corazón de estos personajes, uno puede comenzar a ver la hipocresía con la que están expresándose. Aún el fariseo, desde el momento de invitar a Jesús, en realidad no lo invitó para escuchar sus enseñanzas, hermanos. En realidad lo invitó para tratar de acusarlo, de encontrar faltas en él. Y este hombre, llamar a Jesús rabí. Cuando dices estas cosas, es decir, lo que estás denunciando de los fariseos, también nos estás afrentando a nosotros. ¿Y quién era este hombre?
Bueno, Lucas dice que era un intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Ya habíamos hablado de esto en el capítulo 10, versículo 25, hace algunos meses. Podríamos llamarlo un abogado. Era un experto en interpretar y aplicar la ley mosaica y la ley rabínica. Eran aquellos que se encargaban de ayudar al pueblo a entender la aplicación práctica de las leyes que se encontraban contenidas en el Antiguo Testamento, más particularmente en la Torá, en los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Algunos de ellos formaban parte de esta denominación, digámoslo así, conocida como los fariseos o incluso los escribas. Pero no todos ellos formaban parte de los fariseos. Vamos, podríamos decirlo en palabras contemporáneas, eran los teólogos profesionales de la época. Eran los eruditos de la ley de Dios. Pasaban horas y horas estudiando de manera profesional los textos del Antiguo Testamento para traer sus aplicaciones y sus interpretaciones. Y este hombre, un hombre profundamente conocedor del Antiguo Testamento, le dice a Jesús: Rabí, con esto que estás diciendo también nos ofendes a nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo, hermanos? Perdón, no fue mi intención. Se dirige hacia este hombre y con esa misma expresión solemne, de lamento, de dolor, pero firme, responde: ay de vosotros, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. 3 pecados más va a manifestar Cristo acerca de esta generación. Y el primero de ellos, con estas palabras, es una denuncia de legalismo. Ay de vosotros legalistas. ¿Pero qué es el legalismo? Hermanos, la ley de Jehová es perfecta. David la llama algo bueno. En el Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. La ley de Dios es algo glorioso, hermanos, es algo bueno. Pero ¿por qué el legalismo es un pecado? ¿Qué entendemos por legalismo? Por legalismo debemos entender algo importante. La clave en el versículo 46 se encuentra cuando Jesucristo nuestro Señor menciona lo que estos hombres hacían como cargas que los hombres no son capaces de llevar. Lo que estos hombres hacían en primer lugar era establecer reglas que pretendían ayudar a las personas a hacer la voluntad de Dios, pero que en realidad no eran más que normas humanas completamente falibles que imponían sobre la infalible ley santa de Dios. Normas humanas tan complejas que de hecho se requería ser un abogado como ellos para conocerlas y poder aplicarlas todas. Tenían que ser eruditos si realmente querían conocer la gran cantidad de leyes que ellos establecían y querían aplicarlas correctamente en su vida. Un ejemplo de ello, que es muy común en todos los comentarios, es tomado del 4º mandamiento. ¿Cuál es el 4º mandamiento, niños? El 4º mandamiento está en Éxodo 28.
Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento. Pero ¿qué enseñaban estos abogados, estos eruditos? Bueno, la pregunta que surgía en el corazón del pueblo es, ¿y cómo puedo yo verdaderamente santificar el día de reposo? Ahí es donde entraban estos expertos. Bueno, déjame te explico en qué consiste santificar el día de reposo. Y cito de un comentario. Ellos enseñaban que en el día de reposo un hombre no podía llevar un peso o una carga en la mano derecha ni en la izquierda, en el pecho ni en el hombro. Si hacías eso, estabas quebrantando el día de reposo porque estabas trabajando en el día de reposo. El cargar algo con la mano implicaba quebrantar la ley de Dios. Implicaba trabajo, implicaba esfuerzo. Pero, y aquí venían ya sus regulaciones. Es cierto, no puedes cargar con la mano derecha, ni con la mano izquierda, o con el pecho o en el hombro, nada. Pero sí puedes llevarlo en el dorso de la mano, o con el pie, o con la boca, o con el codo, o en el oído, o en el cabello, o en la cartera, siempre y cuando esté boca abajo, o entre la cartera y la camisa, o en el borde de la camisa, o en el zapato, o en la sandalia. Dice el comentarista, multipliquemos esto por todas las regulaciones de la ley y personas comunes y corrientes resultarán teniendo una carga insoportable, incluso como para saber qué podrían y qué no podrían hacer. Esta clase de regulaciones, hermanos, no son inventadas, están en varios escritos judíos. Son las enseñanzas que estos hombres desarrollaban, es a lo que se dedicaban. Estudiaban la palabra de Dios, pero luego ellos comenzaban a imponer sus interpretaciones sobre las escrituras y a la luz de ello cargaban al pueblo de Dios con todas estas regulaciones. ¿Quieres agradar a Dios? Estudia cuidadosamente todas estas normas. Pero una cosa más, Jesucristo no solamente habla de cargas pesadas, el pueblo no puede ni es capaz de llevar, sino que también dice, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué es el legalismo? No solamente la imposición de ciertas normas extrabíblicas sobre la ley de Dios, sino al mismo tiempo entendemos que estos hombres, siendo expertos, conocedores de todas estas regulaciones, a menudo buscaban maneras de evitar algunas de esas, las cargas más gravosas que ellos mismos establecían. El mismo comentarista concluye la cita diciendo, pero también había una cantidad de lagunas para un intérprete de la ley que conocía las tradiciones, que le permitía hacer muy bien lo que le daba la gana, dice. Al ser conocedores de todas esas lagunas de sus regulaciones, ellos eran capaces de entrar en esas lagunas para poder hacer lo que ellos querían. Pero no solo eso es el legalismo, hermanos. El legalismo es llegar a creer que por medio de nuestra obediencia a la ley podemos gozar de nuestra salvación o de una correcta o de una reconciliación con nuestro Dios. No solamente imponían estas reglas, pero llegaban a enseñar que la obediencia legalista era necesaria para la salvación. Y esa es la esencia del legalismo, hermanos. La esencia del legalismo implica o es cuando buscamos dentro de nosotros mismos algo para recomendarnos delante de Dios, cuando comenzamos a confiar en nuestras propias obras para obtener la aprobación divina. Y hermanos, esta es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre las religiones de los hombres y la verdadera religión de Dios. Piense por un momento en todas las religiones que existen, como se llamen, la característica que las identifica y las une son
las obras. Es por medio de tu obediencia a las obras, a la ley, que puedes obtener el favor de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? La palabra de Dios nos muestra que la salvación es por gracia. Vaya a Gálatas capítulo 3 brevemente. Y vea lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley, hermanos, es incapaz de darnos la salvación. Tu obediencia a la ley de Dios, lejos de darte el merecimiento del favor de Dios, te atrae condenación porque es una obediencia imperfecta. No hay uno solo de entre nosotros que sea capaz de someterse perfectamente y en obediencia a la ley de Dios. Todos y cada uno de nosotros la hemos quebrantado. Hemos transgredido la ley de Dios. Por eso, maldito aquel que pretende ganarse el favor de Dios por medio de la obediencia a la ley, porque nuestra obediencia es imperfecta. Pero en contraste, el justo por la fe vivirá, dice el texto. Y meditaba en este pasaje porque hoy en día esos grupos judaizantes que quieren hacernos regresar al legalismo, a la ley, a los méritos, a lo que estos eruditos enseñaban, pervierten, distorsionan el sentido del texto de Gálatas. Ellos dicen, cuando hablan de las obras de la ley, están hablando de las regulaciones extrabíblicas de estos hombres, pero no de la ley de Dios. Pero Pablo nos remite en ese texto a meditar y a revisar el Antiguo Testamento. Él no está hablando de las enseñanzas fariseas. Él dice, está escrito. Él nos lleva a Deuteronomio, a la ley que Dios reveló en ese decálogo, hermanos. Y Pablo dice que si nosotros pretendemos ganar el favor de Dios, somos malditos si lo hacemos por medio de las obras. Amigo, la salvación es por gracia. Efesios 2, versículos 8, 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Tus obras no tienen mérito alguno delante de Dios. Por más que te esfuerces, dice en Isaías, aunque te laves con lejía, no puedes quitar o eliminar la mancha del pecado que se cierne sobre tu corazón. Aunque trates de acumular obras sobre obras sobre obras, aunque trates de obedecer perfectamente la ley de Dios, no eres capaz de hacerlo. Por eso es que la salvación es un regalo, es un don, es por gracia. Y aunque los que estamos en Cristo entendemos esto, hermanos, me temo que a menudo este legalismo sigue manifestándose en nuestros corazones, hermanos. Y es que siempre que estamos satisfechos con nosotros mismos y con nuestras propias actuaciones, un espíritu legalista está actuando dentro de nosotros. Porque lo cierto, hermanos, es que somos indignos. ¿Qué tenemos que pueda ser recomendable delante de Dios en nosotros mismos? Pero cuando tú comienzas equivocadamente a creer que verdaderamente eres algo delante de Dios, fuera de Cristo,
está ese espíritu legalista manifestándose en tu corazón. Cada vez que somos menos conscientes de nuestra profunda necesidad de Cristo, el orgullo y ese espíritu legalista se comienza a apoderar también de nuestros corazones. El justo por la fe vivirá no se limita al momento en el que somos salvos. El justo por la fe vivirá es una realidad que tenemos que experimentar día tras día. Usted y yo necesitamos a Cristo permanentemente, hermanos. No hay un solo segundo de nuestra existencia en el que no dependamos enteramente de la justicia perfecta de Cristo, hermanos. Y no olvidemos eso, hermanos. Además, siempre que sentimos que Dios, en su providencia, nos está tratando severamente y llegamos a preguntarnos, Señor, ¿pero qué he hecho para recibir o merecer tal cosa? Hermano, piense que un espíritu legalista está actuando en su propio corazón. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho, Señor, para merecer tu justa ira? ¿Qué no he hecho, Señor, para merecer tu disciplina amorosa, tu disciplina correctiva? Oh, ¿cuántas veces vamos por ahí lamentándonos por las diferentes dificultades, adversidades que enfrentamos? Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Conoces quién eres en tu corazón? Si somos conscientes de esta realidad, realmente seríamos movidos a quejarnos menos delante de Dios por causa de sus providencias. ¿Qué merecemos, amados hermanos? ¿Qué merece usted realmente fuera de Cristo? Además, siempre que abrigamos resentimientos contra Dios, porque Él no responde nuestras oraciones tan rápida o completamente como pensamos que debería hacerlo, también estamos siendo culpables de ese pecado. Y es que, hermanos, más bien deberíamos maravillarnos de que Él se digna escucharnos. La queja no debería ser, Señor, ¿por qué no respondes? La pregunta, o más bien el maravillarnos, cuánta gracia que aún te dignas a escuchar el clamor de este miserable pecador. Una aplicación más. Cada vez que nos sentimos heridos porque nuestros amados hermanos en Cristo nos menosprecian o no nos ofrecen el respeto que creemos que merecemos, oh amado hermano, en ese momento es una prueba segura de que tenemos un concepto más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos. Y hay un espíritu legalista brotando en nosotros. Es que deberías de honrarme porque yo soy uno que obedece la ley de Dios, que es más obediente que otros en cuanto a los preceptos dados por Dios. Tengamos cuidado con esto, hermanos, porque un poco del espíritu de legalismo es capaz de contaminar absolutamente toda nuestra alma y contristar al Espíritu de Dios. Y aquí hay una amonestación también para los que predicamos, hermanos. La amonestación a no exigir nunca un estándar que va más allá de la clara enseñanza de la Biblia. De hecho, ese también es el problema que a menudo tenemos con todas las reglas no escritas que abrazamos como preferencias personales y que en ocasiones ponemos más atención a cada una de estas tradiciones que a la voluntad misma de Dios. También nos para que no impongamos un estándar que no estamos esforzándonos por alcanzar. Con esto no quiero decir que tenemos que esperar la perfección para poder instruir, para poder exhortar, para poder enseñar o corregir. Pero amado hermano, y aquí también hablo a los cabezas de hogar, ¿estás tú viviendo los principios que pretendes enseñar en casa? ¿Estamos aplicando los principios que nosotros exigimos que se lleven a cabo y que se cumplan en nuestros hogares?
Porque si nosotros simplemente estamos instruyendo, pero hacemos lo contrario, entonces también ahí hay un espíritu legalista, hermano. Está el fantasma de los intérpretes de la ley acechando tu propio corazón. Y en tercer lugar, también nos amonesta los que estamos en Cristo a tener cuidado de no presentar la fe cristiana como una ley que es necesario guardar, pero un evangelio que somos llamados a creer. Recordando siempre que nuestra obediencia no tiene mérito alguno, pero que nos es requerida en la medida de que es una respuesta de gratitud a la salvación que en Cristo Jesús nos ha sido dada, hermanos. Por eso el salmista miró cuánto amo yo tu ley. El cristiano ama la ley de Dios. El cristiano ahora es libre para obedecer la ley de Dios, pero en ello no encuentra mérito alguno, sino que ahí encuentra su gozosa gratitud hacia aquel que se dio a sí mismo por causa de nuestros propios pecados. Ay del legalismo. Pero hay un pecado más, dos pecados más. Ay, versículo 47, dice el Señor. Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Este segundo pecado es la rebelión contra la palabra de Dios. Ay de la rebelión en contra de la palabra de Dios. ¿En qué consiste esta rebelión? Observe que Jesucristo denuncia a estos eruditos diciéndoles: vosotros edificáis los sepulcros de los profetas. Esa palabra sepulcros también se puede traducir como monumentos. Estos hombres levantaban, erigían tumbas como monumentos en honor a esos profetas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Hombres, carta a los Hebreos capítulo 11, fueron vituperados. Hombres fueron azotados. Hombres que sufrieron la prisión, las cárceles. Fueron apedreados, que fueron aserrados, partidos en dos. Hombres que fueron muertos a espada. Hombres que sufrieron toda esta clase de calamidades. La pregunta clave aquí es: ¿quiénes son los que hicieron sufrir toda esta clase de cosas a estos profetas? Cristo dice: vuestros padres. Estos sepulcros, estos monumentos, en realidad no eran para honrar a los profetas, sino a los asesinos de estos profetas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Cristo está declarando en el versículo 38, vosotros sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Ellos los mataron, pero ustedes edifican sus sepulcros. ¿Y en qué podemos entender que la actitud de estos hombres era exactamente igual a la de sus padres? Sus padres se caracterizaron por la rebeldía a la palabra de Dios, palabra que les llegaba a través de la vida de estos hombres santos. Y ellos estaban rebelando no contra un profeta más. Estaban rechazando a el profeta en esos instantes. Estaban rechazando a ese profeta del que los profetas hablaron que vendría, hermanos. Y aquí encontramos otra aplicación. Es más fácil, hermanos, admirar a un profeta muerto que obedecer el llamado de aquellos que están vivos. Déjeme preguntar algo a su corazón. ¿Admira usted a los hombres del pasado? Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ha levantado grandes hombres a lo largo de la historia de la cristiandad.
hombres fuertemente, poderosamente usados por Dios, como podemos considerar los hombres débiles, grandemente usados para la gloria y alabanza de Dios. Hombres que transmitieron enseñanzas. Mi pregunta para ustedes, ¿usted admira a esos hombres santos? Bien hace. Pero déjeme preguntar una cosa más. ¿Imita y obedece la fe que estos hombres enseñaban? Porque es muy sencillo el simplemente decir admirar a ciertos hombres, pero no seguir la fe que ellos abrazaban. Esta era la situación de estos intérpretes de la ley. Decían honrar a los profetas, decían admirar a los profetas, pero no estaban viviendo a la luz de las enseñanzas de sus profetas. Piensa en hombres como Oseas. ¿Qué fue lo que enseñó Oseas? Oseas 6, versículos 6 al 7. Oseas demandó nuestro amor y no meros holocaustos hacia Dios. ¿O qué hay de Amós? Amós llamaba a que los hombres del pueblo de Israel ayudasen al pobre. ¿O qué con un Miqueas, quien usado por Dios mandó a los hombres a hacer justicia y amar misericordia? ¿O qué con un Habacuc, quien exhortó al pueblo a vivir? Cada uno de estos hombres proveyeron fuertes enseñanzas que los intérpretes de la ley estaban menospreciando. ¿Qué hay de usted que dice ser cristiano? ¿Obedece usted a Cristo? ¿Qué es lo primero que mandó nuestro Señor Jesucristo? Mateo 4, versículo 7, 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted que está entre nosotros dice simpatizar con el cristianismo. Si simpatiza pero no obedece al mandato de Cristo, usted es uno de estos intérpretes de la ley. Puede usted decir, estar de acuerdo con lo que se predica, con lo que se enseña en este lugar, pero ya ha respondido en obediencia, en arrepentimiento verdadero, genuino, ese arrepentimiento que no significa una mera contristarte en tu corazón por causa de saber que eres un pecador, pero ese arrepentimiento que te lleva a abandonar ese pecado y que te lleva incluso a hacer lo contrario a ese pecado y aferrarte a la gracia de Dios en Cristo Jesús, a recibir por la fe esa plena salvación que Él ha concedido. ¿Y qué hay de nosotros como creyentes? ¿Estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo? Vaya brevemente a Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Y veamos lo que Cristo Jesús nos manda hacer como cristianos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y podemos continuar aquí. Admiramos a Cristo, amamos a Cristo, pero la pregunta aquí es, ¿obedecemos a Cristo? Un tercer pecado se denuncia aquí. Regresando a Lucas capítulo 11. Versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Cuál es este tercer pecado, hermanos? La falsa enseñanza. Estos hombres eran falsos maestros, con falsas enseñanzas, falsos conversos, incapaces de guiar a la luz a los hombres. Estos eran los hombres de los que habló nuestro Señor Jesucristo, que ignoraban verdaderamente el conocimiento de Dios. Hombres
que quitaron esa llave del conocimiento. ¿Y a qué se refiere esa llave del conocimiento? Esa llave del conocimiento se refiere a Cristo Jesús mismo, hermanos. Él es el telos, el todo, el principio y el fin de las Sagradas Escrituras. Él es el centro, Él es el protagonista. Él es el que verdaderamente debe resplandecer en toda la palabra de Dios. Quita a Cristo de la ecuación y no tienes absolutamente nada. Haz a un lado la cruz de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, y tienes una mera cantidad de reglas morales que lo único que van a hacer es arrastrarte a la condenación eterna de tu alma para perderte por todo el resto de tu existencia. Cristo. Y Cristo es solamente Cristo. Nos abre el entendimiento de todas las Sagradas Escrituras. Juan 5:39 lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Pero qué dijo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice el Señor. Su vida, su muerte, su resurrección es la clave para entender toda la palabra de Dios. Ese es el gran error de los judaizantes. Para ellos, el protagonista es el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos revela que el verdadero protagonista es Jesús, hermanos. El eterno Hijo de Dios, quien se encarnó para traer vida y vida eterna a pecadores como nosotros. Esos eran los pecados de esta generación. Pero esta generación no era única o no era la primera en el orden de aparición. Esta generación lo único que estaba haciendo era repetir y seguir los pasos de sus propios padres. El pueblo de Israel una y otra vez había manifestado esta misma actitud, este mismo carácter, esta misma iniquidad. Podemos verlo brevemente en Isaías capítulo 5. Vaya brevemente a ese pasaje. En Isaías capítulo 5 tenemos una parábola en donde se está ilustrando a Judá como una viña infructuosa. Dios, por medio del profeta, denunciaba la corrupción que había en el corazón del pueblo de Israel y particularmente en sus líderes. Lo interesante, hermanos, es que en ese contexto, Dios a través de Isaías proclamó también 6 ayes, tal como lo hizo Cristo en Lucas 11. 6 ayes sobre la nación de Israel, pueblo judío. 6 ayes sobre cada uno de esos hombres, sobre cada uno de esos líderes religiosos. Versículo 8, ¡ay de los egoístas! Estos hombres que solamente procuraban ocuparse de lo suyo, de sus posesiones terrenales. Versículo 11, ¡ay de los hedonistas, de aquellos que simplemente buscaban satisfacer su propio placer! Aquellos que se embriagaban hasta la noche y que solamente pensaban en banquetes y en cosas de este tipo. Versículo 18, ¡ay de los autosuficientes! Aquellos que traían la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, que se burlaban incluso de Dios. Versículo 20, ¡ay de los arrogantes, de los cuyos pensamientos se encontraban pervertidos, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, llamando a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Versículo 21, ¡ay de los arrogantes, de estos hombres que se creían sabios en su propia opinión! Y versículo 22, ¡ay de los que habían corrompido la justicia! Los que justificaban al impío mediante cohecho, mediante soborno, y a los justos quitaban su derecho. Esta generación entonces
Era una generación caracterizada por el pecado, caracterizada por la incredulidad, por la blasfemia, por la hipocresía, caracterizada por el legalismo, caracterizada por la rebeldía a la palabra de Dios, caracterizada por haber hecho a un lado la realidad de la venida del Mesías. Pero esta generación no se limitaba solamente a estos hombres y a sus padres. Esta generación va más allá de esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que toda la sangre profética derramada desde la fundación del mundo, los versículos 50 y 51, es decir, desde Abel hasta Zacarías, yo no creo que se está refiriendo solamente a estas personas que eran sus contemporáneos actuales. Contextualmente, hermanos, parece que la identidad de esta generación en el versículo número 50 en realidad está incluyendo tanto a los padres que mataron a los profetas como a esos hombres que estaban edificando sus sepulcros, líderes judíos actuales. Esta generación entonces no se limitaba simplemente a estos escribas, a estos fariseos y a estos eruditos. De hecho, en Mateo capítulo 23 tenemos un texto paralelo a ello. En los versículos 35, 36. Y creo que este pasaje nos ayuda a entender la identidad verdadera de esta generación. Para que venga sobre vosotros, dijo el Señor, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué nos revela estas palabras, hermanos? En este pasaje esto es aún más explícito. Allí Jesús, este Zacarías, se refieren al que se encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Recordemos que el orden de los libros de las Escrituras del Antiguo Testamento en la tradición judía no es el mismo orden que el nuestro. En las Escrituras judías, el último libro del Antiguo Testamento es el segundo libro de las Crónicas. Comienza con Génesis, termina con segundo de Crónicas. Lo que nuestro Señor Jesucristo está aquí denunciando o está hablando, está señalando, es que todo lo que hicieron con todos los profetas, los asesinatos que se cometieron contra cada uno de sus siervos, sería motivo de juicio sobre esta generación. Pero observe que en este pasaje de Mateo, Jesucristo está diciéndole a esos hombres que se encontraban allí, literalmente delante de él, vosotros son quienes mataron a este Zacarías. Cuando en realidad ellos vivieron cientos de años después de ese asesinato. Pero Jesús los está haciendo responsables de esta muerte. Ellos mismos no lo hicieron de manera literal. El punto aquí parece ser tan unidos con los homicidas que ellos mismos son considerados como culpables de ese homicidio. Esta generación, entonces, hermanos, podríamos decir, en las palabras de un comentarista, es una jerga que se refiere a un tipo de personas que se oponen a Yahweh y rechazan la palabra de Dios. Esta generación no es un indicador de tiempo, sino un indicador de carácter. Esta generación puede acoger a muchas generaciones que comparten el mismo carácter. Esta generación describe a los incrédulos que rechazan a Cristo, que no responden a Dios y que no son conscientes aparentemente de la posibilidad de enfrentar su propio juicio. Esta generación, en otras palabras, alude a un tipo de personas más que al tiempo de las personas. ¿Quién es esta generación entonces? Esta generación aún está en nuestro... Esta generación se mantendrá aún hasta la venida de Cristo. Hombres y mujeres con el carácter descrito aquí se encuentran en medio de nosotros.
hombres incrédulos a la palabra de Dios, hombres con corazones hipócritas, hombres que rechazan el mensaje del Evangelio, no una, no dos, sino una y otra vez. Hombres que niegan a Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Estás tú en esta generación? ¿Eres tú que estás sentado hoy aquí escuchando uno que forma parte de esta generación? Ahora, hay un elemento más que nos ayuda a distinguir a esta generación. La forma en la que responden a este mensaje. ¿Cómo estás recibiendo tú estas palabras el día de hoy? ¿Y cuál es tu respuesta a estas palabras? En el texto de Lucas capítulo 11, los 2 versículos finales nos presentan la lamentable y trágica respuesta de esta generación a las palabras de Cristo. Una vez que Cristo proclamó estos 6 ayes, Lucas nos dice, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. La respuesta de esta generación es una irada. Literalmente estas palabras griegas tienen cierta fuerza. Ellos procuraban hacer tropezar a Cristo. Comenzaron a acechar como cuando una fiera está tratando de atrapar a su presa. Lejos de mostrar un quebrantamiento en sus corazones, ellos se enardecieron en su corazón y lo que querían era tomar a Cristo y acabar con su vida. Ellos despreciaban a Cristo, despreciaron a Cristo. Esa es la respuesta definitiva que nos permite contemplar a esta generación. Pero ¿cuál debería haber sido la respuesta, hermanos, de estos hombres? Regrese un poco a Isaías y aquí vamos a concluir. ¿Cuál debe ser tu respuesta hoy? Si tú has entendido que tu corazón es uno incrédulo, si tú has entendido que has vivido en hipocresía durante mucho tiempo, si tú estás entendiendo que has vivido en un legalismo tratando de ganar o merecer el favor de Dios a través de tu obediencia a la ley de Dios, ¿cuál debería ser tu respuesta? ¿Rechazar a Cristo como lo hicieron estos hombres? En el contexto de Isaías 5, aparece un séptimo ay. Después de los 6 ayes de juicio, aparece un séptimo ay. ¿Quién proclama ese ay? Ante la visión de la santidad de Dios. En el capítulo 6, ante la contemplación de aquel que es trascendente, aquel que es completamente distinto, aquel que es no solo santo, pero santo, santo, santo. Ante el vistazo, el ligero chispazo de contemplar un poco de la majestad, de la pureza, de la justicia, de la perfección de nuestro Creador. Un hombre se levantó, no se levantó, más bien se postró, se humilló y expresó un séptimo ay. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos, he podido contemplar al Dios que es santo, santo, santo. Oh, esa es la respuesta que tenemos que presentar ante estos 6 ayes de juicio. Cuando Dios en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos muestra la ley, nos muestra nuestras iniquidades, nos muestra nuestra inmundicia, nos muestra el legalismo, nos muestra todas estas cosas. La
La respuesta apropiada es con un séptimo ay. Condenarnos a nosotros mismos diciendo, oh Señor, tienes razón. Merezco el juicio. Merezco tu condenación. Merezco tu justa y santa ira. Porque soy un hombre de labios inmundos. Ay de mí. Esa es la respuesta apropiada, amigo. Esa es la forma en la que hoy deberías de postrarte ante la presencia de este Dios. Esa es la clave para que puedas recibir la gracia y la misericordia. Pero ¿cómo podemos recibir esa gracia? ¿Simplemente reconociendo nuestros pecados? Bueno, esa es una sola parte. Porque déjeme concluir este sermón tratando de llevarnos a contemplar a Cristo. ¿Cómo contemplamos a Cristo? Bueno, Isaías recibió gracia. Porque uno de esos seres celestiales tomó un carbón encendido del altar y lo puso sobre sus labios. Pero la clave está ahí en el altar. En realidad, en Lucas capítulo 11 habría un séptimo ay. Un ay que recaería no sobre el pueblo. Un ay que recaería sobre la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Un ay que tendría que enfrentar el eterno Hijo de Dios, hermanos. Un ay que Jesús tuvo que soportar, siendo inocente, siendo santo, siendo sin mancha. Él acudió al Calvario, acudió a la cruz, acudió a presentarse delante de su Padre. Y como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oh, amigo, Cristo en aquella cruz sufrió ese ay. Sufrió un verdadero juicio, no un juicio ficticio, no un juicio inventado, un verdadero juicio. No por causa de sus pecados, porque Él es inocente, Él es santo, Él es sin mancha, pero por causa del pecado de un pueblo de labios inmundos, haciéndose Él mismo maldito para que nosotros pudiésemos ser benditos. De manera que la respuesta apropiada no termina en reconocer tu pecado el día de hoy, reconocer que eres digno de la condenación y de ser maldito. Pero la respuesta apropiada va más allá, aferrarte por fe a la gracia de Dios en Cristo. Aquel que no solamente murió, pero que resucitó. Y que hoy, amigo, Él vive y está a la diestra del Padre, dispuesto a interceder por todo pecador que reconoce sus iniquidades y pone su confianza en Él. Quiera el Señor aplicar su palabra por la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Oremos.